Una escena es una mini historia. Tiene 3 actos: inicio, conflicto o tensión, y un desenlace o alivio de tensión. Los personajes presentes en la escena ya tienen una historia antes de aparecer en la tuya. Entonces ya vienen de una escena anterior que quizás no está en tu historia escrita, pero como persona autora tenés que saber de dónde vienen y qué les pasó. Es importante que la escena tenga un propósito, pero primero, hay 3 tipos de escenas. El propósito de estas escenas es dar información, explicar y a veces crear el ambiente de la próxima escena, pero por lo general se usan para dar contexto. El conflicto no es necesario, puede tener impacto emocional y se puede usar como un respiro entre escenas. When I was a kid, I could see things. Things humans aren't supposed to see. Things you shouldn't have to see. Son las que te sorprenden por lo visual, que te hipnotizan o te maravillan. No es necesario conflicto en esta escena. Si hay conflicto es una escena dramática. El conflicto es esencial acá, son las escenas que cambian al personaje, mueven la historia en una dirección diferente y tienen un impacto emocional. Los personajes vienen con un deseo y ahí es donde entra por la puerta el propósito. Tiene que ser importante para el personaje, tiene que haber algo importante en juego. Si tu personaje puede irse de la escena sin perder ni ganar nada importante para ella o él, no hay nada en juego y la escena va a ser neutra. Cary Iglesias y muchos otros escritores dicen que una historia es una persona queriendo algo y que tiene problemas para conseguirlo, y lo que hace al respecto, la desesperación por conseguirlo. Hay una frase de Lester Levinson que básicamente dice que el único trabajo de nuestra mente es crear lo que queremos. Por eso es importante que el personaje tenga un deseo en la escena, que quiera algo, porque eso es humano. Va a haber un gran baile. ¿Un baile? En honor de su alteza, el príncipe. Deberán asistir hoy a palacio las doncellas casaderas. Eso quiere decir que también yo iré. Imagínate a esta bailando con el príncipe. Bueno, ¿y por qué no he de ir? Pat Verducci, una escritora, dice: toda historia crea una pregunta dramática, y la pregunta dramática es: ¿la persona obtendrá lo que quiere o no? A veces obtiene lo que quiere y a veces no, y eso mueve la historia a la próxima escena. Porque como dice Shannon Johnson, no puedes tomar la escena como algo individual, como si no existiera con todo lo demás. Tenés que descubrir cómo afecta todo lo demás. Ya que las historias son como una pintura y necesitan contraste, podés utilizar los 3 actos para iluminar tu escena. Puedes marcar el inicio de la escena en donde los personajes empiezan de una manera, el conflicto y el final. Alisa Matesic señala que es importante que al comienzo de la escena establezcas el estado emocional de los personajes, así se puede notar una diferencia cuando termina la escena. Ron Bass, otro escritor, describe cómo primero bloquea una escena antes de escribirla, para pensar en todos los elementos que van a estar presentes en la escena, como por ejemplo lo que todos van a sentir, lo que todos los personajes van a sentir, dónde empezar y dónde terminar la escena, cuál es la exposición, el tono emocional y qué cambios habrá en los personajes. En el libro de Cary Iglesias, Writing for Emotional Impact, dice: pensá en tu historia como en una casita de cartas. Cada carta es una escena. Si podés eliminar una escena y la casa aún permanece, no se cae, en otras palabras, si la historia aún funciona sin ella, esa escena no pertenece a tu novela.